Gloria a Dios. Tome su lugar en esta hora. Bienvenidos, bienvenidas a la casa del Señor. Es un gusto poder saludarles en este día. Y de la misma manera saludamos a la iglesia en casa, todos los hermanos Roca de los Siglos que en esta hora pues están en casita. Les saludamos, esperamos que esté disfrutando el servicio. De la misma manera a toda la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, usted que nos ve a través de YouTube, le saludamos de una manera especial. No se desconecte, Dios tiene una palabra para su vida. Y todos aquellos que nos ven a través de Facebook Live en cualquier lugar, en cualquier país del mundo, pues les saludamos también. Y aquellos que nos escuchan a través de la radio, a través de las diferentes emisoras afiliadas que diariamente están al tanto de la programación, de la misma manera les saludamos. Dios tiene una palabra relevante para su vida. ¿Cuántos estamos contentos en este día? Amén. Bueno, vamos a estar entrando a la palabra. Vamos a darle continuación a hace 2 domingos. Comenzamos un tema relacionado a lo que se está viviendo el día de hoy en este país de Norteamérica, con cuestión del racismo y las protestas. Y hablábamos sobre una perspectiva bíblica con relación al racismo. Y vamos a estar dando una segunda parte, la continuación de ello. Y el tema en esta hora le he llamado el pecado del racismo. Amén. ¿De qué vamos a hablar en esta hora? El pecado del racismo. Si usted tiene una idea muy vaga de lo que el racismo es, cada quien puede tener diferentes ideas, pero desde la perspectiva bíblica debemos de entender que el racismo no solamente es un mal que aqueja a nuestra sociedad, es un pecado. Dios lo declara de esa manera. Dice Mateo en el capítulo 7, versículo 12. Vaya conmigo a Mateo capítulo 7, versículo 12. Y mire lo que dice Jesús. Así que todo lo que quieran que hagan los hombres por ustedes, así también hagan por ellos, porque esto es la ley y los profetas. De una manera más clara, de la manera que queremos que nos traten los demás, vamos a tratarlos. Ese es un principio bíblico, amén, que funciona y que nos hace ver a cada uno de nosotros el hecho de cómo vamos nosotros a mirar nuestro prójimo. Ahora, se ha dicho, iglesia, que el racismo es un problema de piel, ¿sí? O sea, el color de la piel. Pero no es tanto un problema de la piel, es un problema de pecado. O más específicamente, es un problema de pecado que tiene que ver con la piel. Amén. Ahora, el racismo no es un problema de negros contra blancos. No, para nada. El racismo no se limita a ciertos grupos, sino es un problema global. A lo largo de los países se ve esa evidencia, se resalta de diferentes maneras, de diferente intensidad. En algunas partes del mundo la discriminación se hace en base a un estatus económico. Dijimos, no se limita simple y sencillamente al color de piel, sino también la persona es discriminada cuando vive en pobreza, cuando no tiene los recursos, cuando no tiene la educación. Muchas veces el hombre tiene la tendencia a reducirlos, a hacerlos a un lado como personas de segunda clase. Entonces dijimos, algunos la discriminación la basan en el asunto económico, otros por la etnia indígena, su trasfondo cultural. Y aún se hace distinción, obviamente, sobre el color de la piel. El racismo manifestado de una manera o de otra es un asunto de suma importancia por el cual debemos considerarlo, escúcheme, a la luz de la palabra. No es necesariamente basarnos en lo que dicen los libros en las universidades, de los conceptos que se han levantado a través de los años, sino que tengamos una perspectiva balanceada, bíblica. ¿A cuánto nos interesa lo que Dios dice sobre los diferentes problemas de la sociedad?
a todos. El racismo no es un problema menor, es un problema muy serio. Por lo tanto, necesitamos ir a la fuente, ¿sí?, de conocimiento que es Dios, y que Él nos diga lo correcto, cuál debe ser nuestra actitud ante esta situación. Ahora, en el tema anterior, iglesia, estuvimos viendo lo que es el racismo, dimos una descripción de lo que es. En segundo lugar, dijimos que el racismo se originó en Satanás y obviamente se incrustó en el corazón del hombre. El racismo no nace de Dios, ¿estamos? Surge en Satanás. Y en tercer lugar, debemos de entender que Dios solamente creó una raza, la raza humana. Amén. Él no hace excepción entre colores, entre tamaños, sucesivamente. Ahora vamos en esta hora a ver las teorías del hombre. El hombre a través de los años ha generado un sinfín de teorías, y vamos a ver una muy agresiva, la cual ha sido la base en la cual muchos personajes, naciones, han basado su criterio para favorecerse y hacer del racismo esa distinción y menospreciar a culturas, a personas sucesivamente. ¿Sabe? Durante el siglo XIX, mejor dicho, en el 1859, Carlos Darwin, ¿cuántos han oído de Carlos Darwin? Este tipo, ¿verdad?, que de una forma única escribe una teoría, la teoría de la evolución, que a pesar de tener tantos años, es increíble el impacto que ha tenido en el mundo entero. Hoy en día las universidades le ponen un cuidado, una atención, como si fuera una realidad, aun cuando el título dice la teoría. La teoría es algo no probado, es algo que simplemente se dictó y punto. Mas sin embargo, dijimos, la gente supuestamente intelectual lo ha dado como un hecho. Bueno, este Darwin publicó el libro titulado El origen de las especies. El libro que documenta el proceso de la evolución. Algo tan absurdo, ¿no?, que ni los niños son capaces de poder aceptar que nosotros, que tenemos memoria, que tenemos cerebro, que somos inteligentes, ¿cómo podemos venir de un mono? Eso es algo absurdo. ¿Le cabe en su mente? Eso es algo, disculpe la palabra, esto es algo tonto. Que nadie debe de aceptar que venimos de un mono. Dios nos creó. Pero dijimos, los intelectuales aún en el día de hoy niegan que venimos de parte de Dios y sí aceptan la evolución como un hecho. Ahora, Darwin creía en un orden natural para el desarrollo de las especies, y él decía, simplemente los débiles, las especies que iban evolucionando, las que eran fuertes permanecían, las débiles simplemente morían. Ahora, en base a eso, los científicos y los filósofos utilizaron la teoría de la evolución de forma pseudocientífica para justificar el genocidio y el racismo. El distinguir la gente, las culturas, las razas, como decía, el hombre ha clasificado las razas, Dios no creó razas. Lo hemos dicho en el día de hoy. Usted llega, aun cuando usted tiene su bebé y va a registrarlo, usted le preguntan de qué raza es. Wow, pues la de Dios, no hay otra. No, pero tienes que decir si eres blanco, negro, amarillo, rojo, verde, de lo que sea. Dios no nos ve de esa manera. Entonces la teoría de evolución de Darwin sigue siendo una filosofía racista. Escúcheme, hasta el día de hoy, que enseña que diferentes grupos o razas de personas evolucionaron en diferentes momentos. Y han llegado, sí, a sacar sus conclusiones de que hubieron razas que no evolucionaron. Y esos vinieron a ser las razas marginadas, las razas, ¿verdad?, que el día de hoy están tan menospreciadas, y que la raza que más evolucionó
llegó a ser la raza blanca. Qué tremendo, ¿no? Ese es un problema, dijimos, espiritual, iglesia. Ese no es cualquier problema de color de piel, es un problema espiritual muy serio en el corazón del hombre. Entonces, este pensamiento se llamó más tarde darwinismo social. El darwinismo social es hacer la diferencia, decir, ¿sabes qué? Tú estás un poco más chiquito, tu color no es tan claro, como que no te horneaste bien, ¿no? O te pasaste de tueste. De alguna manera, ¿no? Decir, no evolucionaste bien, te quedaste a medio camino, te quedaste muy atrás. Pero la raza blanca es la que sí evolucionó. Entonces veamos, hermanos, es un problema muy grave. Entonces, debido a esto, la mayoría de las personas, incluidos, escúcheme, muchos cristianos, que es lo triste, blancos consideran a los aborígenes como primitivos, los nativos, ¿no? Especialmente en el sentido de que no tan buenos los nativos como los europeos. Esa es la ideología que este movimiento del darwinismo social ha estado predicando por años, y las consecuencias las estamos viendo el día de hoy. No nos cerremos a la idea, y más en este país donde nosotros vivimos, donde hay una gran diversidad, ¿sí? Donde están todas las naciones del mundo. Yo creo que no hay otro país en el mundo entero donde hay una variedad impresionante de razas. Aquí vemos razas de todo el mundo en este país. Y sabe, esto estuvo en el corazón de Dios. Quizás el pueblo, la nación de los Estados Unidos, los anglosajones, no quieren aceptar este hecho, pero estuvo en Dios de que este fuera el punto de reunión. Y qué bendición. Amén. Decir, pues para ustedes que llegaron, para nosotros no. Hermano, recuerde que las cosas no suceden por casualidad, y que este país, que ha llegado a ser un gran país en el mundo entero, ¿usted cree que tiene que ver solamente con los anglosajones que recién colonizaron este país, o ha sido por el esfuerzo de tantas culturas que hemos venido a darle forma a esta gran nación? ¿Qué piensa usted? Yo creo que hemos enriquecido esta nación. ¿No la hemos venido a empobrecer? Pregunto. No, para nada. Ok, bueno, esto nos lleva de la misma manera, dijimos, esta teoría fue muy adoptada, por ejemplo, por hombres como fue Adolfo Hitler, ¿no? Él estaba obsesionado, Adolfo Hitler. ¿Cuántos han leído de él? Este hombre terrible, ¿no? Él tenía unas ideas bastante racistas. Él creció y llegó un momento en que ya estaba obsesionado con la idea sobre la raza. Para él la raza era sumamente importante. Hitler difundió su creencia, escúcheme, en la pureza racial. Algo que él peleaba con capa y espada era la pureza racial, que hay una raza solamente que es pura, que hay una raza que es la que predomina, que hay una raza que es bendecida solamente, y es la blanca. Hermano, este hombre estaba loco, y las consecuencias fueron terribles. La pureza racial y la superioridad de la raza germana, los alemanes, los blancos, lo que él llamaba la raza aria superior. ¿Cómo le llamaba él a la raza alemana? La raza superior. ¡Wow! ¿Y dónde estaba quedando Dios? ¿Dónde estaba quedando la dignidad del ser humano? Declaró que su raza debería permanecer pura para poder tomar el control del mundo algún día. Ese era su sueño. Gobernar el mundo entero. Qué egoísmo tan más terrible. Y sabe, no puede, porque hay uno que ya está sentado en su trono, y es Jesucristo, y él no comparte con nadie la herencia, el beneficio y el trono. ¿Está de acuerdo conmigo? Este hombre por poco conquista el mundo entero, pero el Señor le dio cuerda hasta que dijo, hasta aquí nada más, y hasta ahí llegó. Ahora, para Hitler el ideal ario era manera única. La raza suprema para él tenía que ser rubio, tenía que ser de ojos de color, y tenía que ser alto. Ahora, el problema es que él no era alto, era un chaparrito.
Yo creo que esa era su ira, ¿no? Su coraje todos los días de su vida. Y saben, cuenta una anécdota, leí en un libro en una ocasión, que este hombre era tan egocéntrico que por ser una persona bajita, él decía que el que tenía el poder era el blanco, el de ojos de color, el alto, pero él no tenía la estatura. Y dice que todo el personal, el chofer que lo llevaba, las personas que resguardaban su seguridad, los eligió para que todos fueran más bajitos que él. Esta es una realidad. ¿Me está escuchando? Él era bajito, pero él buscó otros más bajitos. ¿Quién sabe dónde los consiguió? Entonces, cuando él entraba a algún lugar público, obviamente se veían los chiquitos y el grandote sobresalía, el Hitler, ¿no? Cuando se paraba frente a la ciudadanía, pues quedaba abajo una vez más, pero esa era su idea, imagínense. Yo creo que fue un complejo que él tuvo. Entonces, cuando él llega al poder, sus creencias se convierten en ideologías del gobierno y pone a funcionar esa idea. Entonces, por ejemplo, ellos pensaban que los judíos era una raza venenosa que vivía a costa de las demás razas y tenía que ser obviamente borrada, ¿no? Y usted sabe el gran odio que tuvo Adolfo Hitler contra los judíos. Ahora, los judíos de la misma manera también eran y son personas en algún momento que también tienen prejuicio con las demás culturas. Hay un choque cultural impresionante, pero ellos vinieron a ser el blanco de esta ideología, y de eso surge el holocausto, que él empezó a perseguir a los judíos, a los gitanos, y simplemente para finales de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, en 1945, habían muerto más de 6 millones de europeos y más de 1 millón de las víctimas eran niños, judíos europeos, perdón. Y más de 1 millón eran niños. Si usted ve los documentales acerca del holocausto, es terrible. Cuando nos tocó estar en Israel, Israel tiene un museo del holocausto, hermanos, que es una cosa espantosa. Yo decía, yo no sé por qué tienen el coraje. Ahora, debemos de entender que lo tienen para que puedan ver la crueldad con que trató Hitler a los judíos. Pero aún yo, que no es mi raza, ¿verdad? Y que soy de la raza humana, oiga, ahí hay cosas tremendas, hermano. Usted entra a ese museo, usted ve cosas horrorosas, ¿no? Y ahí hay fotografías, hay prendas de personas que fueron llevadas a los crematorios, el trato que les daban, las cartas que dejaron, que se siente uno, wow, se deprime uno al ver toda esa situación. Entonces veamos, eso fue lo que promovió, dijimos, ese darwinismo provocó en el corazón de Hitler a que promoviera este racismo impresionante. Ahora, el racismo no es algo nuevo, como lo vimos en el tema anterior, pero aún en la iglesia primitiva, la iglesia del Señor Jesús, empezó a verse ese problema. Por ejemplo, el apóstol San Pablo escribió sobre las divisiones causadas por el racismo. Ya en el primer siglo era común asignar diferentes valores a razas y a etnias. Ya había esclavos, había personas que simplemente los amos las tenían como criados sin ningún salario, que eran dueños de ellos. Y no solamente esto, sino dentro de la misma iglesia empezó a haber divisiones, obviamente divisiones por cuestiones también de raza y de cultura. Una de las divisiones principales que vio la iglesia de los Hechos era entre judíos y gentiles. Había judíos que habían aceptado a Jesús, tenían que dejar sus ritos y tenían que aceptar ahora la salvación a través de la fe, pero había estos judíos que todavía llegaban ante los gentiles y les obligaban a que se circuncidaran, a que guardaran la ley para poder llegar a ser fieles cristianos, cosa que la Biblia no aprobaba. Entonces había una gran distinción. Si vamos al libro de los Hechos, por ejemplo, en una ocasión se tuvo que hacer una junta dentro de la iglesia porque los griegos se quejaban que sus mujeres, sus viudas, eran mal atendidas,
¿verdad?, hacían una diferencia con la repartición del pan con las viudas o las mujeres que eran judías, que eran hebreas y ya eran cristianos, y había gentiles, había griegos, había romanos, había de diferentes culturas, pero ya había una separación. Decía, bueno, a las griegas les toca solamente un pan, pero a las judías les vamos a dar 5 panes. Un taco para los extranjeros, 5 para los mexicanos o latinos. Wow. Entonces, ¿qué hace Pablo? Ignora la situación para nada, sino que se dirige a esto. Por ejemplo, Romanos capítulo 10 versículo 12. Romanos capítulo 10 versículo 12 dice, porque no hay distinción. Fíjese, esta es la perspectiva bíblica. Usted podrá decir, es que somos diferentes, es que no somos los mismos. No. Vamos a ver lo que dice Dios, ¿sí? Dice, no hay distinción entre judío y griego. ¿Me escuchó? ¿Quién dice esto? Dios, hermanos, amén. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Entonces aquí dice judío y griego, pero se aplica a blanco y negro. Se aplica a cualquier situación que tenga que ver con este problema del racismo, ¿no? Ahora, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, si usted vea la historia, puede darse cuenta de la gran problemática que hubo cuando empezaron a traer esclavos del África para traerlos a trabajar en las grandes extensiones de algodón, de caña, y les dieron maltrato. Llega un momento en el cual se pudo ver que no era justo, la esclavitud no era correcta. Ahora recuerde, estos que permitían la esclavitud, que la practicaban, pues no eran gente inconversa, no era gente del vulgo, eran cristianos que conocían la palabra. Mas sin embargo se dejaban llevar por su cultura, por su tradición, lo que usted quiera llamarle. El asunto es que llegó un tiempo en que la esclavitud fue abolida, pero no fue algo que simplemente terminó, sino que hasta el día de hoy todavía las secuelas de todo ello quedan, y podemos ver una cultura afroamericana muy resentida con el pasado, un problema espiritual, un problema que no han podido superar, y un problema que también ha ocasionado los choques que estamos viendo en las protestas el día de hoy, que parece que no se van a acabar, porque hay mucho detrás de ello. Ha habido mucho abuso, ha habido mucha separación. La supremacía blanca ha querido gobernar siempre. Ahora se cuenta en una ocasión que un afroamericano trató de llegar a una iglesia blanca para adorar. No lo dejaron entrar, y el pastor lo tomó aparte y dijo, mire, ¿por qué no ora a Dios? Y vemos qué es lo que Dios le dice. Imagínense, hermanos, en los Estados Unidos de Norteamérica, impedirle la entrada a una persona de color. Una iglesia, no es un baile, no es un bar, una iglesia de blancos. A las 3 semanas regresa otra vez aquel afroamericano, lo ve el pastor y le dice, ¿ya oró usted a Dios? Dijo, sí, pastor, ya oré a Dios. ¿Y qué le dijo? Dijo, mijo, no te preocupes si no te dejan entrar. Yo he tratado por 20 años de entrar a esa iglesia y no me han dejado entrar, menos a ti. Vamos, dale un aplauso, Señor. ¿Me explico? Y somos la iglesia, nosotros podemos decir que somos la mejor iglesia. Digo, ahorita estamos compartiendo en la radio los mensajes del Señor a las 7 iglesias del Apocalipsis. Le recomiendo que los escuche muy bien, porque tienen mucho sentido y nos hablan para cada uno de nosotros el día de hoy, hermanos, como iglesia. Alguien que tuvo un problema también con la segregación, hermanos, que hubo. Si usted lee la historia una vez más, es triste que a la gente de color no les permitían llegar a los restaurantes donde los blancos comían, no podían beber agua en las fuentes donde los blancos bebían, no podían usar los baños de los blancos, no podían usar el ejército, no podían usar muchas cosas, hermano. Inhumano. Y una vez más la iglesia estaba ahí, es lo triste.
Billy Graham, hermanos, este gran evangelista, nos deja unos ejemplos asombrosos de cómo trató con ello. Y déjeme leerle algún hecho muy importante en la vida de este hombre que fue tajante. En ese tiempo las iglesias, él era bautista del sur, y era un caos, ¿no? La iglesia bautista del Señor era muy tradicional, muy sectarista, y no aceptaba para nada la gente de color en sus congregaciones y en sus eventos. Y nos dice, desde el momento en que se convierte, Billy Graham él dijo, no puedo entender la segregación en la iglesia. O sea, no puedo entender el racismo en la iglesia. Quizás afuera de la iglesia trato de comprenderlo porque no hay temor, pero dentro de la iglesia no debe de suceder. Ahora, para 1952 se sintió obligado a tomar lo que en ese momento se consideraba una posición dramática. O sea, pararse en pie y decir, todos somos iguales en una congregación grande de blancos. Era un pecado terrible. Los diáconos podían agarrar en peso al predicador y echarlo para afuera. Era un delito, ¿no? Ahora, en una ocasión él estaba programado para celebrar una gran cruzada evangélica en Jackson, Mississippi. Y los asientos habían sido arreglados, el gran estadio, para acomodar a una audiencia segregada. O sea, dijeron, vamos a dar lugar, pero va a haber una sección de blancos y va a haber una sección de afroamericanos. Así que pusieron cuerdas, ¿no? Pusieron unas cuerdas por ahí, unas sogas para dividir. Decir, los blancos se sientan en este lado, los afroamericanos hasta el fondo. A ver, cuando él llega a la cruzada, él vio esa separación. Era su cruzada, él iba a estar predicando. Y cuando él llegó a la reunión, él personalmente se acercó y tiró de las cuerdas hacia abajo y se negó a dejarlas volver a poner. Es decir, las voy a quitar y nadie las ponga, por favor. Wow, qué valor, ¿no? Ese fue uno, dice, de mis primeros actos de conciencia sobre la cuestión racial. De ahí en adelante decidí que nunca, escúcheme, predicaría a una audiencia segregada. A donde lo invitaban a predicar y le decían, pues los afroamericanos van para un lado, los blancos para otro, no voy a predicar. Qué valor de hombre en los tiempos donde era complicado. Ahora, su asociado de toda la vida, Cliff Barrow, quien ha estado con Billy Graham por más de 40 años, recuerda el incidente. Dice, en realidad físicamente bajó las cuerdas y simbólicamente al hacerlo dijo, mire, todos somos iguales ante Dios, todos somos uno y cada hombre tiene derecho a los derechos que disfrutamos y queremos. Tomó la delantera en aquellos primeros días en que no era popular. Billy siempre ha amado a las personas, ha apreciado y ha entendido en una dimensión muy singular el valor de un individuo sin importar su raza, color o origen étnico. ¿Qué ejemplo tan más lindo, ¿no? Cuando la cosa era bastante seria. Ahora, ¿cómo describe Dios al pecado del racismo? Vamos a entrar ahora en materia. Decir, pastor, ¿el racismo es pecado? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Ahora, como creyentes no debemos de ser racistas. Todos tenemos algo de racismo en nosotros. Decir, ¿cómo? Sí, hay una naturaleza que se revela. Y dijimos, no es cuestión de solamente contra los anglosajones, los alemanes, los rusos, los chinos, sino aún en nuestra cultura latina, por el hecho de que no naciste en mi país, por el hecho de que comes diferente, por el hecho de que te ríes diferente, ya puedo hacer una excepción. ¿Me explico? No se vaya a los extremos, que solamente blancos contra negros. No. Podemos ser de la misma raza, de la misma cultura y estar bien separados por diferentes situaciones. La mayoría de la gente sabe que el racismo está mal, ¿estamos de acuerdo? Pero como creyentes debemos nosotros tratar de entender por qué es moralmente incorrecto a los ojos de Dios. Y vamos a ver algunas razones bíblicas rápidamente por qué el racismo es un pecado ofensivo a Dios, ofensivo a la humanidad, ofensivo al evangelio. Sabe, el racismo es un pecado en contra de Dios en dos formas particulares. Amén.
En dos formas particulares, el racismo es un pecado en contra de Dios. En primer lugar, porque niega, la fuente misma de la humanidad. ¿Qué es lo que hace el racismo? Niega la fuente, el origen, ¿sí?, mismo de la humanidad, la imagen de Dios en el ser humano. ¿Me escuchó? El racismo niega la imagen de Dios en el ser humano. ¿Sabe? La Biblia nos dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Decir, ¿Dios se parece a mí? No necesariamente. Pero hay algo dentro de nosotros que se parece tanto a Dios. Nosotros le ponemos cuidado a lo físico. Dios va más allá, pero tenemos la imagen de Dios. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 1, versículo 27? Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Este es un principio, esta es una verdad que debemos nosotros, hermanos, de respaldar, que debemos de declarar al mundo entero. No se engañe con la teoría de Darwin, de la evolución, para nada. Eso es diabólico y eso promueve el racismo. Debemos de saber que todos fuimos creados a la imagen de Dios y creados por Él. Entonces, ¿qué es lo que hace el racismo? Pues simplemente el racismo destruye la semejanza de Dios en cada persona y por lo tanto repudia la creación y su bondad. Cuidado con ello. En segundo lugar, Dios nos ordena amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Me escuchó? Dios nos exhorta a amar a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? No mi hermano. Solamente es aquel con quien convivo. Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. Le preguntaron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Versículo 37. Jesús le dijo, ¿quién habló aquí? Jesús. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento. Amén. Amarás a Dios con todo. Y eso es una verdad, debemos de amarle con todo. Pero no concluyó ahí, dijo, falta un segundo mandamiento. Recuerde, este es un mandamiento, no es una opción. Y el segundo, versículo 39, es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y las profecías. Un racista está clasificando y está degradando a una persona que fue creada a la imagen de Dios y no está respetando ni el primero ni el segundo mandamiento, porque un cristiano no puede ser cristiano y racista a la vez. Sí los hay, Dios lo permite, cada quien elige qué va a hacer con su vida, pero no es un cristiano una persona que es racista y sea de cualquier color. Amén. Entonces, esa segunda razón por la cual el racismo es pecado contra Dios es porque te ordena amar Dios a tu prójimo, y el racista, ¿qué es lo que hace? Desprecia por cuestión económica, por cuestión de etnia, cuestión de color, cuestión de cultura. En tercer lugar, el racismo es un pecado de orgullo. ¿Me está escuchando? El racismo es un pecado de orgullo. Una vez más, una vanagloria, una vanidad que surge del ser humano. Uno se considera mejor que otra persona por nada más que una combinación genética de cromosomas. Es que yo soy europeo, es que yo soy acá y tú no. Yo soy de una raza más civilizada, como Adolfo Hitler, ¿no? Decía que su raza germana era lo máximo. ¿Quién dice eso? ¿Dios? No. Entonces, veamos lo que nos dice Gálatas capítulo 6, versículo 3. Porque si alguien estima que es algo, fíjese, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Yo soy mejor que tú. Alguien podrá decirte, ¿quién te dijo? ¿De dónde sacaste esa idea? Dios no dice eso. Amén. Ahora, el racismo asume que los seres humanos no son iguales. Escúcheme. El racismo asume que los seres humanos no somos iguales, somos diferentes ante Dios y que no son parte de esa familia de Dios. Tengamos cuidado con el racismo porque es un pecado de orgullo. Siguiente, veamos la parcialidad, es un pecado. ¿Me escuchó?
La parcialidad es un pecado. ¿Qué significa colgar etiquetas a las personas? No somos llamados a poner etiquetas a ninguna persona. Mire lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 1. Ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer discriminaciones entre una persona y otra. Esto es bíblico. Se lo leo una vez más. Ustedes, hermanos, le está hablando a la iglesia que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer discriminaciones entre una persona y otra. ¿Por qué? Por lo que usted diga. Ahora, vamos a hacer una pausa en ello y dijimos una vez más, racismo no es cuestión de color. ¿Qué piensa usted del bullying? ¿Sabe usted lo que es el bullying? Cuando éramos niños, ¿sabíamos lo que era el bullying? No, pero ¿cuántos fuimos de alguna manera víctimas del bullying cuando fuimos pequeños? ¿Alguien? ¿Recuerda? Y es terrible. ¿Era grato? Para nada. ¿Qué de los apodos? ¿Cuántos de ustedes tienen la mala costumbre de poner apodos? Se quedaron todos callados. ¿A cuántos de ustedes cuando eran niños o estaban en la primaria, en la secundaria, les pusieron apodos? Obviamente por algún detalle físico que veían en usted y que no les agradó para nada. Levante su mano. Para nada. ¿Puedo pasarlos al micrófono y me pueden decir qué apodo le pusieron? No. Nos da pena. A mí me pusieron apodos que no, jamás yo los he dicho y no los voy a decir. No espere que los diga. Pero ¿en qué se basaban en hacer un apodo? Nos bautizaban, ¿verdad? En una desventaja que nosotros teníamos. ¿Sí? Y sabe, muchas veces pensábamos, dijimos cuestiones de razas, cuestión de color. Aún las personas son también prejuiciadas por su color de piel, color de ojos o su tamaño. Yo recuerdo cuando era niño, hermanos, ¿sabe lo que decíamos aquel día? Cuando un niño crece, va creciendo, él no se da cuenta de la diferencia de color ni de razas. Y yo recuerdo cuando era niño, me sentí raro porque yo fui creciendo un poco más que los demás. Siempre he sido alto, mido más de 6 pies. Y obviamente uno no entiende, hermanos, y realmente decir, pero ¿cómo te das cuenta que eras más alto que los demás? No alcanzas a imaginar. Tú cuando ves la persona la ves a los ojos y puedes levantar tu vista o bajarla, pero piensas que están igual a tu altura. Pero llegó un momento en que yo me sentí mal porque en la línea siempre, cuando íbamos a entrar a clase, cuando íbamos a salir a recreo, cualquier cosa, siempre hasta la cola. Yo nunca tuve el privilegio de ser el primero en la lista. Siempre era el último. Y éramos 2, 3 que éramos raros. Enfrente había unos chiquititos, ¿verdad? Chiquitos, eran los privilegiados. Pero nosotros hasta la cola. Ahora, usted puede decir, no hay problema. Para mí ya era un problema. Decir, ¿por qué me avientan hasta allá? Pero yo no entendía que era más alto, hermanos. Y tardó el tiempo para realizar que sí era más alto que los demás. Pero por ser alto, ahí es donde nacieron los apodos que no le voy a decir cuáles eran. Que me etiquetaron, ¿verdad? Y ya cuando me veían, ahí viene nada grato, se los digo. Entonces veamos, eso era discriminación. ¿Me explico? Y de la misma manera, si usted también fue muy bajito, decía, pues ahí viene, no voy a decir qué nombre le pusieron, pero ya tengo una idea más o menos, ¿verdad? Y lo decían para degradarlo. Eso es bullying, eso es racismo, aunque usted no lo quiera aceptar. Yo recuerdo cuando era pequeño, hermanos, en mi casa, terminando el patio, había al otro extremo, había una carnicería, y cuando yo salía de la escuela me encantaba ir a pasar mi tiempo ahí. Veía cómo trabajaban toda la carnicería y dije, a lo mejor voy a ser carnicero un día.
Y estando un día, y yo recuerdo, hermanos, que estaba ahí y llega una persona y con confianza se acerca. Yo estaba pequeño y me dice, ¿cómo estás? Le dije, pues aquí estoy. ¿Y cómo está el Colorado? Dice. Le dije, ¿qué cosa? Sí, ¿cómo está el Colorado? Dije, ¿de qué está hablando este hombre? Entonces ya cuando se fue me dijo, ay, ¿me saludas a tu papá? Dije, a mi papá le han puesto, ¿verdad?, un apodo que yo no sabía y no me cayó bien, el Colorado. Ahora, obviamente, hermanos, se entendía, ¿no? Los que conocieron a mi padre, muy pocos aquí. Mi papá, hermanos, era un hombre pelirrojo. No era rubio, no era güero, era pelirrojo. Escúcheme, pelirrojo. Nos perdimos nosotros esa bendición. Ninguno en la familia sacamos su pelo, pero era un pelo rojo. Entonces, ¿cómo le pusieron desde niño, hermanos, el Colorado? Oiga, parece que está hablando de un caballo, ¿no? Y no me gustaba, pero ahora él era diferente. Vemos las fotos de él cuando era niño, cuando era un adolescente. Hermano, él parecía que no era de esa zona, parecía que venía no sé de dónde, ¿no? Pecoso y con su pelo así quebradizo y rojo. O sea, obviamente lo veían raro. Ahora, la palabra güero, ¿cuántos entienden lo que es esa palabra? Los que estamos un poquito más claros, hermanos, cuando éramos niños también nos hacían bullying, porque güero no es una palabra muy halagante. Cuando ya crece uno, se siente uno decir, wow, soy güero. Y los que no, pues se pintan el pelo, las mujeres, para verse güeras. Pero cuando eres niño y eres güero, hermanos, es una muleta que te agarran como de carrito, decir güero, pero no como algo digno. Y me afectó a mí también en lo emocional, aunque usted no lo quiera, hermano, crea, yo no soy una persona rubia ni pelirroja, ¿no? Pero, por ejemplo, yo batallaba con mi hermano mayor, porque de tanto que me asediaban y me decían cosas, que llegó un momento que yo me sentí celoso con mi propio hermano, porque él tiene el pelo negro y yo no lo tenía. Escúcheme, esto es una confesión que lo estoy haciendo por primera vez. Me sentía tan degradado que me anduvieran catalogando de esa manera. Para mí era un daño emocional. ¿Me explico, hermanos? Y otras desventajas que tenemos, que ya no tenemos tiempo, ¿verdad? Y no es bueno que sepa tanto de uno, porque usted tiene los... Pero dije, a todos, hermanos, nos ponían apodos degradantes. Eso es racismo. Por eso, usted que tiene a Cristo, no tenga la costumbre de poner apodos. Hay un lugar, y no voy a decir, ¿verdad?, que aquí hay algunos hermanos que son originarios de ahí, que en ese pueblo la gente se conoce por los apodos. Nadie conoce los nombres de las personas, pero ¿dónde está la hormiga y que el chivo y la vaca y el trompas y cuánta cosa? Y una vez más, hermanos, no son títulos buenos, son degradantes. Qué bonito, ¿verdad?, que dijeran lo contrario. Anterior aquí hubo un jovencito, ¿verdad?, que traía un apodo también desde su pueblo. A ver si no me meto en problemas, me escucha por ahí, ¿verdad? Y a él le decían el guapo. Decía, sí me acuerdo. Ahora, qué padre que le digan uno el guapo, ¿no? ¿A quién le gustaría la guapa? ¿Te incomodaría usted que le dijeran eso? Pero qué problema si no es guapo o guapa. Amén. Wow. Bueno, entonces todo esto, hermanos, es también racismo. Bueno, el tiempo nos ha ganado. Vamos a irnos más adelantito ya para terminar. Algo ya para cerrar, hermanos. El cielo no tiene lugar para el racismo. ¿Me escuchó? ¿Por qué no ser racista? Bueno, porque el racista se queda, el racista no se va. Por eso tenga mucho cuidado. Este es un problema, un pecado. Todo pecado no será bienvenido en el cielo. Así que el racismo es un pecado. Por eso Apocalipsis capítulo 5 versículo 9, mire lo que dice: y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios
Y mire lo que dice: de gente de todo pueblo, ¿me escuchó? Tribu, lengua y nación. Y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. ¡Wow! En el cielo no habrá racismo, así que prepárese y acostúmbrese. Amén. Porque allá no va a haber clasificación, los de un color para un lado y el otro no. No. Todos fuimos creados por un mismo Dios, fuimos lavados. Hermanos, la sangre que limpia al blanco, al negro, al café, al rojo, al amarillo, ¿es diferente, perdón? No, es la misma sangre, la de uno solo, de un cordero inmaculado, sin mancha y sin arruga, del Señor Jesucristo. Entonces, pobres de nosotros si nuestra visión de la buena vida aquí en la tierra va a ser completamente deshecha por la realidad del cielo. Mucho cuidado. Y por último, Cristo vino a derribar los muros entre los pueblos. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué vino a hacer? Derribar los muros, las diferencias raciales. Mira lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Wow, qué interesante. El racismo es un pecado contra el evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús murió por todos. No podemos decir, no, Jesús murió solamente por cierto grupo. No, Él murió por todos. Y finalmente, porque el cielo estará poblado por individuos de cada tribu, idioma, pueblo y nación. Así que si en aquel lugar vamos a tener alegría, vamos a compartir, vamos a convivir, acostumbrémonos que esta sea la escuela. Póngase de pie en esta hora.